Argentina has been at the forefront of progressive change in Latin America. In 2010, it was the first country in the region to legalize same-sex marriage. And in 2020, it decriminalized abortion after a campaign that has inspired feminists around the world. But femicides remain high, as does violence against gender and sexual minorities, and there is growing fear of an anti-feminist backlash. So how sustainable are these accomplishments? And what will this mean for the next generation of young Argentines? Welcome to Generation Change, a global series that attempts to understand and challenge the ideas that mobilize youth around the world. My name is Iman Amrani, and I've come to Buenos Aires to meet two young women who have taken different routes to establish greater freedom and equality for themselves, Argentine women more generally, and the LGBTQ+ community. In order to focus on their voices, these interviews will be in Spanish with English subtitles. Eres parte de varias campañas y asociaciones. ¿Me puedes explicar un poco sobre las causas en las que militas hoy en día? Sí, claro. Mira, yo soy lesbiana, feminista y actualmente soy parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y formo parte también de Mundanas, que es una asociación feminista que acompaña a niñeces y adolescencias que han sido víctimas de alguna situación de abuso sexual. Estamos en la Plaza del Congreso en Buenos Aires y aquí fue donde se mantuvieron las más grandes vigilias y marchas durante la campaña por el derecho al aborto legal. ¿Cómo era el ambiente durante ese momento? Realmente fue impresionante la masividad, 2 millones de mujeres lesbianas, travestis, trans, compañeras, compañeros disputando este escenario político en pos de la ley es impresionante. Esta plaza ha significado y significa muchas cosas para nosotras como activistas de la campaña y ha ido mutando y ha ido creciendo junto con el desarrollo de nuestra historia y de la marea verde y de lo que fue el proceso de conquista de la ley. El símbolo de la campaña por el derecho al aborto legal es el pañuelo verde, ¿cierto? Sí, es este pañuelo. Y es una referencia a los pañuelos blancos que usan las madres y abuelas de las personas desaparecidas durante la última dictadura militar. ¿En qué se han inspirado de su lucha? Son muchos los factores desde los cuales nos inspiran y nos siguen inspirando y nos siguen acompañando porque son parte también de esta lucha, las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Son compañeras que han sabido construir una metodología de lucha que realmente marcó una diferencia en el hacer, ¿no? Una constancia, una forma de militar desde la no violencia, pero desde lo constante, desde el amor, desde la búsqueda. Creo que hay algo de la gestualidad de adoptar el pañuelo como un gesto intergeneracional y de validación de la lucha también y de perpetuidad. Y creo que es también una manera de volver a resignificar ese pañuelo y de volver a seguir llenándolo de contenido. Y en este caso, una vez más, como en pos de conquistar algo ligado a la posibilidad de elegir, de las identidades, de la expansión de derechos, son sin duda muy importantes. Tienes 28 años, pero tu vida no es como la de la mayoría de la gente de esa edad. No. Eres rapera con mucho éxito, también tienes 2 hijas y quiero saber cuáles son los temas que más te importan hoy en día. Los temas con los que más involucrada me siento son con los sociales. Argentina es un país donde hay muchas desigualdades sociales, es decir, está la terminal de viajes al lado de la villa.
es como un impacto social fuerte. Como mujer argentina, ¿hay causas en las que militas? Me importa mucho todo lo que es la igualdad. Me vi muy afectada por el machismo. Yo misma fui una mujer machista de chica. Hacía bromas o cosas que hoy en día me parecería terrible que alguien más las haga, pero también estamos un poco encasillados a la cultura del macho argentino. También igual el machismo no es algo que afecta solo a las mujeres. Yo siempre fui una chica en grupo de varones y también los hombres están muy expuestos a esto, a mostrarse siempre como que todo está bien y no poder exponer sus emociones es sinónimo de debilidad para ellos. La desconstrucción es un proceso que lleva quiebres, rupturas, evoluciones. Todos pensamos de una manera machista alguna vez, todos nos estamos desconstruyendo. Entonces, si uno elige acompañar esa desconstrucción, esa causa y ese proyecto, hay que también saber acompañar los tiempos de las personas que crecieron creyendo que otras maneras de ser estaban bien. A veces la industria de la música hace que las mujeres compitan por un mismo espacio y quiero saber qué piensas de eso. Cuando empecé sobre todo en el ambiente del freestyle, te ves involuntariamente expuesta a sacarte los ojos porque hay un lugar. Sube una chica, 5 chicos. Y es lo que hace que las mujeres compitan entre ellas y se maten entre ellas porque saben que solo hay un lugar. Hoy en día no me manifiesto así, no me prendo en esas. De hecho, tengo un featuring con 2 chicas nuevas que estaban saliendo de la escena de la cumbia. Una se llama Mai y la otra se llama Kenzie. Cuando entro los videos de Kenzie decían, no, aguante la Mai, que esta no, aguante la Mai. Se me pone loco, yo me siento criminal. Cuando entro el video de la Mai decían, aguante la Kenzie. Y digo, mira cómo es, que han salido como 5 artistas nuevos en la industria de la cumbia, varones, y ahora que hay 2 chicas saliendo al mismo tiempo, van a dejar subir solo a una. No cambiaron tanto las cosas. Yo las invité a las 2 a hacer una colaboración. Me gusta romper cosas, generar quiebres en lugares donde todavía nosotras no estamos. Zorro, atrevido zorro. Sos el verdadero, los otros giles son remón. Las dos nacieron en los 90, una década después de que haya terminado la última dictadura militar en Argentina. ¿Qué piensan que fue diferente para la generación de ustedes comparada a la de sus madres o abuelas? Ornella. Creo que lo diferente fue la sensación de volver a poder hablar, ¿no? Como de las familias volviendo a debatir, las familias volviendo a hablar. Veníamos de una época de mucho silencio, de el algo habrán hecho, del miedo, de la angustia, y de repente por ahí nosotras ya somos de una generación que empieza a poder hablar de las cosas desde más pequeñas también, o a escuchar incluso a nuestras madres y a nuestras abuelas volver a hablar, ¿no? Yo siento que hay una diferencia crucial en ser una generación que puede hablar de todo y que siente que se vuelve a habitar la escena pública, la calle, la vida, a las generaciones de nuestras mamás o nuestras abuelas que por distintos momentos históricos y distintos motivos no han podido hablar de algunas cosas. Creo que para mí esa es una diferencia. Sí, totalmente. De hecho, en la época de nuestras abuelas, solo leer un libro que no estaba aceptado por la política del momento era motivo de que te secuestren y te torturen. El nivel de diferencia creo que es abismal. Un quiebre rotundo en un montón de golpes, tanto sociales como de muchos diferentes aspectos. Tu abuela sufrió personalmente durante la dictadura militar. ¿Qué influencia tuvo eso en ti? Un montón. Desde que yo era chica, mi abuela, al haber sido secuestrada y torturada por militares y todo, mi abuela ha hecho huelgas de hambre, todo. Desde chica me hacía ver películas como La noche de los lápices, La noche de las corbatas, que hablan explícitamente de cuando uno quería hacer valer sus derechos como estudiante, como profesional, como pensador independiente, como lo que fuese. Creo que es algo que nunca se debería olvidar y que es nuestra responsabilidad como argentinos instruirnos con respecto a lo que vivieron nuestros antepasados y nuestros pasados, no tan pasados también.
Y una de las luchas mayores para esta generación es por los derechos LGBT+. ¿Cuánto piensas que han avanzado las cosas en estos temas? Y en una comparación también intergeneracional, por ejemplo, en mi caso yo soy lesbiana y mi proceso de visibilidad y mi proceso de vivencia de mi orientación sexual y del descubrimiento de mi orientación sexual fue abismalmente distinto al de generaciones más grandes. Creo que algo de el impacto concreto del marco de los derechos y de la avanzada de derechos que logramos con la lucha en el territorio argentino ha impactado en mi vida cotidiana. Yo soy una lesbiana visible y si bien hay un montón de cosas que se me complican y de situaciones de violencia particulares que seguimos viviendo las personas lesbianas, tener un marco de leyes como el que tenemos a mí me permite vivir mi sexualidad libremente y no terminar en cana por eso, presa por eso, siendo violentada, o si lo soy, no sé, poder reclamar algo que antes no sucedía. Y pienso que va un poco sujeto a la pregunta anterior que hiciste con las épocas de dictadura y demás. Creo que ahí también era la época del macho argentino total. Ejemplo, te doy un ejemplo claro que yo veo así de desconstrucción en estos últimos años. Mi primo tiene 18 años, juega en un equipo de fútbol. Uno de sus mejores amigos es un chico gay. En mi época, cuando yo iba al secundario, eso no hubiera pasado. Si hacías ciertos deportes o ciertas cosas, es como que nunca se hubieran relacionado entre sí. Tanto la persona gay porque era discriminada, como los otros chicos que tal vez hasta muchos terminaron siendo homosexuales y estaban reprimidos porque era un momento en el que era algo que no se podía aceptar. Como también exteriorizarse. Muchos hombres no saben exteriorizarse porque crecieron bajo, ay, vos vas a llorar, ¿qué sos, maricón? Era un término, si te pegas porque gusta de vos. Hay un montón de estigmas de los 90 que crearon monstruos que también tal vez ni siquiera son así, pero creces bajo esa norma de sostener esa coraza de hombre, de masculinidad frágil, y son igual de víctimas que nosotras por tener que tolerarlo o vivirlo, y ellos como no poder salir de eso. Y tú te consideras feminista, pero ¿qué significa para ti ser una feminista en Argentina hoy en día? Es una pregunta difícil, pero linda. Para mí ser una feminista hoy en Argentina es ser parte de una lucha colectiva y ser sujeta política de un proceso revolucionario, cotidiano, que para mí lo más potente que tiene es que lo único que hace falta para ser feminista es querer deconstruir el mundo en el que vivís y querer vivir en una sociedad más libre donde tengas equidad y donde tengas la posibilidad de existir igual que la persona que tenés al lado. Entonces, para mí es eso, hay tantas feministas como feminismos, hay tantos feminismos como feministas quizás, como no existe una única manera de ser feminista y creo que eso es lo más potente que tiene esta revolución, que cada una a su manera y desde su lugar. Y tú eres, antes que nada, una artista, pero también como mujer has roto barreras en un mundo dominado por los varones. ¿Qué dirías a la gente que te llama feminista? Diría que a veces como que no quisiera ponerme ese rótulo porque siento que no soy partícipe en un montón de situaciones muy importantes que han ido con respecto a la militancia feminista, entonces me siento como que me estoy apropiando de esfuerzos a los que no aporté. Trato de aportar siempre desde mi lugar. Estoy totalmente a favor de la lucha feminista, creo que es crucial, creo que a mí me benefició en el mundo en el que me muevo, me dio oportunidades de que me abran puertas que tenía totalmente cerradas. Y creo que el feminismo es como ese lugar al que, viste, cuando no sabes a dónde salir corriendo. Vos vas ahí y está bien, no importa si es tu culpa, si no, hay alguien en el mundo que se siente igual que vos. En el 2020 se legalizó el aborto en Argentina, pero en el 2022 los Estados Unidos parecen estar tomando el camino contrario. Y hemos visto que las feministas allá están utilizando los pañuelos verdes en sus protestas. ¿Qué piensas sobre eso? Para mí, para nosotros, creo que es algo maravilloso. No sé si tenemos la dimensión de política hoy por hoy de comprender el impacto que tiene algo así, ¿no? Como la posibilidad de haber construido
una herramienta política concreta que está atravesando fronteras, clases sociales, realidades, digamos, somos las sudacas y el feminismo del sur ofreciendo respuestas políticas y estrategias políticas concretas. Es fabuloso, o sea, es algo que no está sucediendo, se nos viene el planeta a la... Estamos como el culo en todos lados, estamos teniendo retrasos de 20 años, de 50 años, y quienes estamos ofreciendo una alternativa de resistencia organizada somos las feministas del sur. Y eso me parece sumamente valioso en la historia del mundo, ¿no? Como siempre viene de arriba para abajo la cosa, ¿no? Nosotras en la escuela aprendemos lo que les pasa a ellos, aprendemos lo que les pasa al norte todo el tiempo. Y ahora parece que se invierte, ¿no? Que hay algo de las propuestas que tenemos que sirven. Tú trabajas con musicoterapia. ¿Me puedes explicar un poco sobre eso? La musicoterapia es pensar a la música como una herramienta, no solo como un fin en sí mismo, sino como una herramienta, una posibilidad de acompañar terapéuticamente a otras personas, ¿no? Y en mi caso es una herramienta que utilizo para trabajar con mujeres lesbianas, travestis y trans en situación de violencia, en situación de prostitución, explotación sexual y trata de personas. El proceso que yo llevé adelante con esas compañeras fue valiosísimo porque la música pasó a ser una herramienta de poder poner voz a donde no había voz. Y para las compañeras que hablar es algo que nunca pasó porque están en situación de prostitución y explotación sexual desde los 14 años en nivel de promedio de ingreso al sistema prostituyente, nunca nadie les preguntó qué pensás, qué te pasa, qué querés. Entonces de repente salís de esa situación y tenés que empezar a responder, ¿no? Todo el mundo te pregunta ¿y cómo, y qué te pasó? ¿Y por qué te sentiste así? ¿Y qué querés? ¿Y vos qué querés de tu vida? Y de repente es muy difícil habitar la palabra si nunca tuviste esa posibilidad, ¿no? De repente pasar a construir música colectivamente implicó romper todas las formas de vincularse que tenían. Fue otra forma de vincularse sin tener que habitar la palabra y después pasamos de ahí a la palabra y todo cambió, ¿no? Cómo se paran, cómo hablan, como todo el proceso. O sea, creo que pasó por ahí. Tú has hablado sobre tus experiencias con el trauma y la violencia doméstica y estos temas suelen ser muy difíciles de abordar y quería saber si ves la música como una forma de terapia también. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, a veces me pasa que compongo canciones, pienso que compuse cosas porque rimaban nada más, las escucho unos meses después, que analizo desde afuera la situación que estaba transitando en ese entonces y digo, claro, totalmente, me pasaba esto. Y ya, pues, has explicado un poco sobre tu personaje artístico y has dicho que Bajo Aquí te hace sentir como libre de ser quien quieres ser. Y quiero que me expliques un poco más sobre esto. Es el alter ego que yo me creé para tener un espacio en el que pueda ser yo sin que nadie me juzgue al respecto. Poder echarle un poco todo el fardo a la Joaquí y decir, bueno, no, pero esa es la Joaquí. Y en realidad tal vez son cosas que a mí me gustaría hacer y maneras en las que a mí me gustaría vivir, pero no es socialmente aceptado y todavía es una carga existencial con la que no sé lidiar mejor que solo crearme un alter ego, entonces me desahogo un poco por ahí. ¿Y cómo ves la diferencia entre cómo eres en la casa y cómo eres como cuando estás trabajando? Cuando estoy en mi casa tal vez tolero cosas, en términos generales, en todos los aspectos, tolero cosas o situaciones. Y tal vez cuando soy más la Joaquí o en mi espacio es como que no estoy dispuesta a tolerar nada que me incomode, nada que me haga sentir mal. Sé marcar más mis límites, es como si me pusiera mi disfraz de valiente por un ratito. Y creo que ahí hay algo de un poco de esto que venimos hablando, de los espacios de resistencia que vamos creando, ¿no? Como la Joaquí como un espacio de resistencia, donde poder ser esa que quiero ser, eso que está ahí, que pulsa, que una dice, che, pero ¿por qué no puedo? Si yo quiero, si... Bueno, y no quedarnos con el no, ¿no? Como con el espacio de sumisión, con el sino, bueno, me genero un espacio donde sí lo puedo hacer. Y quizás después de eso empieza a permear mi vida cotidiana en otras cosas y voy pudiéndome echar. Como rapera, tu materia prima son las palabras. En tu canción Gangster dices, comercializan las carencias que no tuvieron en su vida. ¿Qué quieres decir con esas letras? Y quiero decir que a nadie le interesa realmente. A la hora de ayudar a un artista que viene de un barrio bajo se le cerraron todas las puertas, pero ahora que está de moda, los que nunca tuvieron esas dificultades buscan encuerarse
del sufrimiento ajeno al cual nunca aportaron un cambio. Entonces por momentos me molesta, algunos lo llaman resentimiento social, yo creo que simplemente es exteriorizar lo que siento. Otra de las cosas que aprendes en terapia es decir lo que te molesta. No es que ando por la calle gritando, vos, cosas así. No, pero bueno, en mi espacio, en mi música, siento que puedo hablar y decir y desahogarme como yo lo sienta porque es mi espacio que yo creé para eso. Y sí, a veces me duele que las mismas personas que he visto cerrarle puertas a amigos míos por ser de donde eran, hoy en día se disfracen de ellos. ¿Y has visto eso en la cultura argentina aquí? Sí, creo que hay un proceso que es lo que ella trae, es la romantización de la pobreza, ¿no? Como, y cómo de repente a momentos eso se torna algo vendible o no. Y con el feminismo nos está pasando también eso y es un debate interno muy grosso también esto de, bueno, ¿qué pasa con la masividad? ¿Qué pasa con las grandes cadenas internacionales de ropa vendiéndote el simbolito de la mujer y nosotros seguimos con un femicidio cada 24 horas? ¿Entendés? Entonces la marea verde crece, salimos en toda la tele, vamos a todos los programas, pero nos siguen matando una compañera cada 24 horas y vos decís, ¿qué onda? Es la tensión que hay siempre entre el sistema y querer hacer cosas por fuera, ¿no? Querer romper, querer molestar en ese sistema y el sistema querer todo el tiempo cooptarte. Pero sí está la tensión entre lo que vende y lo que no vende y cómo una también aprende a usar en determinados momentos esa herramienta para explotar desde adentro. Y pues hemos hablado de cosas positivas que han pasado, pero los femicidios siguen con cifras muy altas y en el 2021 hubo un femicidio cada 35 horas en Argentina. Eso para mí fue chocante y todavía hay mucha violencia hacia la comunidad LGBT y quería saber si usted piensa que en Argentina, por ejemplo, están sufriendo un poco una reacción negativa a lo que se han logrado durante los últimos años, una especie de backlash. Sí, creo que todo movimiento de avance, o sea, todo momento político de avance implica un recrudecimiento del otro lado de las estrategias de control, ¿no? Como lo traía la Joaquín con lo del libro y su abuela y la historia, como cada vez que las mujeres en este caso avanzamos, el intento del patriarcado es recrudecerse para que eso no suceda. Entonces, como eso me parece que es importante saber que cuando uno avanza, esto genera represalias. Ser la primera mujer que se planta en una batalla de gallo y la pone toda, no es sin costo. Esto es lo mismo. Nosotras sabemos que nos estamos organizando políticamente para destruir algo que es el epicentro del poder. Obvio eso va a tener costos, tiene consecuencias, pero a la vez tiene como grandes consecuencias positivas, ¿no? Como en nuestros cuerpos y en nuestra realidad. ¿Y qué piensas tú? ¿Cómo ves que las cosas están avanzando para las mujeres en particular? Y en absolutamente todo. Ya decir que es obligatorio que haya un 30% de cupo femenino en un festival quiere decir que hay un avance notorio. No el suficiente, debería de ser sin que estén obligados porque te das cuenta que es el 30% exacto, ni más ni menos, pero están estos espacios que antes no existían. Son derechos de piso que uno paga sabiendo que el próximo que venga no los va a tener que pagar y está un poco bueno saber que lo poquito que vos aguantaste y que te tocó transitar fue para que 5 personas más y tus hijos y tus nietos y tus sobrinos y quien sea que venga después no tenga que vivirlo. Y trabajas con niños y jóvenes y quiero saber si eres optimista para la próxima generación en Argentina. Sí, por supuesto. Por supuesto, sí. Sí, yo en las pibitas y en los pibites y en los pibitos deposito todo. Me parece que hay algo que está sucediendo, que estamos pudiendo verlo, que estamos pudiendo vivirlo, que estamos pudiendo acompañarlo. Hay algo del poder de habilitar espacios desde el feminismo en las infancias, en las adolescencias, de pensarles como sujetes políticos, como realmente sujetas y sujetos de su palabra y de su derecho, que para mí no tiene vuelta atrás, es un camino de ida. ¿Qué lecciones quieres pasar a la generación de tus hijas para que puedan aprender de tus experiencias? Y yo creo que lo más importante es enseñarle a cada uno a ser quien quiere ser sin miedo a lo que el resto le vaya a decir. Creo que fue lo que yo más sufrí, lo que todavía no sé trabajar bien, es aceptar lo que el resto opine de mí cuando en realidad lo que el resto opine es cosa del resto. Vivir la vida libremente, ser lo que quieras ser, no lo que te es rentable, disfrutar,
sentirte libre de que te guste lo que te guste está bien, poder elegir quién ser y cómo ser, creo que eso es lo más importante y que creo que es lo que más me gustaría dejarles. Orne, dejo de aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. That's all for this episode of Generation Change here in Argentina.